Ruido de mate. Buenos días. Hoy vamos a ver la ley de Biot. Eso es ruido de mate. La ley de Biot-Savart y Laplace de cómo una corriente que circula por un conductor produce un campo magnético. Vamos a considerar un diferencial L, un diferencial de longitud de conductor diferencial L, y vamos a considerar que con el sentido de circulación de la corriente vamos a tener entonces un vector que va a ser tangente al cable en el punto donde está el diferencial L, y ese vector va a ser el producto I diferencial L como un vector. Entonces su dirección es tangente al cable. El cable suponemos que no tiene sección, que es infinitamente finito de no gordito. Y el sentido del vector es el sentido de la corriente. Entonces, lo que establece la ley de Biot-Savart es que el diferencial de campo magnético va a ser igual a una constante, mu0, sobre 4pi, por un producto vectorial de ese vector y diferencial L con el vector posición del punto donde estamos estableciendo este campo. Es decir, si por acá hay un punto donde vamos a establecer ese campo, ¿sí? El vector posición, que lo voy a llamar como siempre R, va a ser el vector que va desde el elemento de corriente hasta el punto donde voy a establecer este elemento de campo magnético. Entonces este es el vector posición R, y acá abajo va a venir el módulo de R, el vector R elevado al cubo, con lo cual en realidad, como acá está el vector R, ¿sí? Tengamos en cuenta que si a un vector R lo divido por su módulo, esto me da lo que llamamos el versor, ¿sí? El versor R, es decir, un vector de módulo 1 que establece una dirección y sentido. Entonces, el efecto que tiene acá el vector R es generar, con este producto vectorial, la dirección de B. Que ¿cómo va a ser la dirección y sentido de B? Va a ser perpendicular al plano que forman estos dos vectores, y su sentido va a ser el de la regla en la mano derecha. Estoy, como primer elemento del producto vectorial y diferencial L, estoy yendo de acá a acá. Entonces, en este caso, si usamos la regla de la mano derecha, me está dando hacia abajo, ¿no es cierto? Antes lo había dibujado al revés. Entonces, el elemento diferencial B va a ser un vectorcito, ¿no?, que es perpendicular al plano que forman estos otros dos. Si lo dibujara acá, sería perpendicular a ambos. Pero yo lo estoy estableciendo en realidad en este punto que está a la distancia R. Así que este es mi vector diferencial de B. ¿Ok? Entonces, no me falta nada acá. Entonces, este elemento diferencial se va a integrar en distintas configuraciones de conductores por los que circula corriente. Por ejemplo, el cable recto infinito. Entonces, si tenemos un cable recto infinito, por el que circula una corriente, bueno, entonces en el libro, la verdad que no lo repasé y me va a llevar un montón de tiempo explicarlo. En el libro se puede encontrar la deducción de la expresión de B producida por un cable recto infinito. Vamos a marcar acá, que acá tenemos infinito para allá y infinito para el otro lado, o ponerle menos infinito, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto por acá, que está a una distancia R del cable, bueno, se puede tomar un elemento de cable, hacer la ley de Biot y hacer una conversión a un ángulo, ¿no?, al ángulo que forman entre sí el vector y diferencial L. Vamos a suponer acá que la corriente vaya para arriba. Entonces,
yo puedo establecer una relación entre la distancia, una distancia genérica, ¿sí? Tomando esta distancia básica, R0, ponele, vamos a llamarla, esta distancia R medida en forma perpendicular al cable, vamos a llamar la distancia del punto del cable, ¿no es cierto? Entonces, estoy sin vectores. Esta distancia R, entonces, va a ser el parámetro del resultado. La integración entonces se va a hacer para el elemento S, la vamos a hacer de menos infinito a infinito, pero va a haber un cambio de variable donde van a meter un ángulo, que claro, el ángulo que forma este vector con la horizontal, cuando estoy en infinito, es pi sobre 2. Entonces al final termino integrando de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 con una variable ángulo que vamos a tomar. Eso, bueno, está en el libro, después si quieren lo revisamos, pero el resultado de esto es el siguiente. Si la corriente sube acá, fíjate cómo está el producto vectorial de un elemento I diferencial L con R, ¿no? Estoy yendo de I diferencial a R. Entonces me va a dar entrante. O sea, en este lugar, en este punto, vamos a tener que el campo resultante en ese punto va a ser entrante, ¿no? Entonces esto hace que acá sea entrante y acá sea saliente. Si repetimos porque acá R va para el otro lado. Sí, y sigue yendo para arriba, para acá R va para el otro lado. Y bueno, entonces se tiene que invertir el resultado del producto vectorial. ¿Está bien? Entonces esto, visto en perspectiva, me va a quedar así. Si yo tengo el cable, ¿no? Y me imagino un plano, y que el cable está pinchando el plano en este lugar, ¿sí? Entonces, las líneas de campo que van a quedar establecidas son circunferencias concéntricas, ¿sí? De esta manera. ¿Y cómo es el sentido? Bueno, si la corriente es para arriba, yo voy a usar la regla de la mano derecha ahora. Con el pulgar indicando es el sentido de la corriente. El pulgar ahora indica el sentido de la corriente I. Y los dedos están indicando el sentido que toman la línea de campo B. Es decir, que la línea de campo giran así, ¿ven? ¿Ok? Entonces, si esto lo miro de frente, ¿no? Como acá lo miro de frente, veo del lado derecho todos campos B entrantes y del lado izquierdo salientes. Y la intensidad de B, el módulo de B en cualquier punto, va a ser mu0 por la corriente I dividido 2pi por la distancia R. ¿Ok? Entonces yo inventé, para acordarse esta fórmula y no confundirse con la que vamos a ver ahora en Espira, esta palabra. Aprendete esa palabra. Mu0 I sobre 2pi R. Y no te vas a olvidar más de la fórmula. Pues si no tienes que andar yendo al libro cada vez que la querés usar. Y no se puede. La otra configuración que vamos a usar es la de la espira circular. Y vamos a determinar el valor de B en su centro. ¿Sí? En realidad hay una fórmula para determinar B en el eje central de la espira. O sea, yo puedo dibujar la espira en perspectiva, ¿no? Como si estuviera, bueno, en un plano. Entonces tenemos acá una corriente que, por ejemplo, circula
para allá, ponele, ¿no? Entonces, la regla de mano derecha es muy versátil, porque acá la que está haciendo la curva es la corriente. En el caso del cable, el pulgar indicaba el sentido de la corriente. Bueno, si acá aplicamos la regla de mano derecha con el pulgar indicando el sentido de la corriente, los dedos acá, fíjate que hacen que el campo sea saliente. Claro. Y si la aplicás acá también se suma un campo saliente producido por este pedacito. O sea, todos los pedacitos de corriente que van por la espira generan campo hacia arriba, en el interior de la espira. Bueno, si calculamos el campo en el centro de la espira, y en el centro y con origen en el plano de la espira, ¿no? Está medio pedorro, se ve. Está en el centro. Ahí está más en el centro, ¿no? Está más centrada. Entonces, lo que quiero que quede claro es que el punto de origen de B es el centro de la espira, ¿sí? Entonces, este B resulta su módulo es mu0i sobre 2R sin el pi, donde R ahora es el radio de la espira. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí. Desapareció el pi. Así que por eso, si me acuerdo bien la otra, esta, me acuerdo que va sin el pi, justo en la circunferencia. ¿Qué? Bien, para joder. Bueno, entonces, ¿cómo se hizo acá la integración? Bueno, lo mismo que antes, se toma un pedacito, se integra toda la circunferencia, se suman todos los b. Y lo lindo que tiene este ejercicio, me lo acuerdo un poco más que el anterior. Pero no quiero perder tanto tiempo porque quiero ir a los problemas y después en todo caso vemos como hicimos en el parcial pasado, después vemos el detalle de las integraciones. Entonces, se puede calcular B en un punto de altura Z también, del eje central de la espira. ¿Okay? Porque tiene una simetría que me permite hacer ese cálculo sencillo. Calcularlo en un punto alejado del centro ya es mucho más complejo y eso no está al alcance de este curso, como se suele decir. Bueno, entonces con estas formulitas podemos sí hacer algunos problemas. Con la fórmula del conductor recto, lo que podemos hacer es analizar cómo dos conductores rectos paralelos se hacen fuerza entre ellos. ¿Sí? Vamos a empezar con ese problema que es interesante. Y pone en juego esto de, bueno, que cada uno le hace campo al otro, entonces el campo en el otro produce una fuerza y esa fuerza es mutua por la tercera ley de Newton, etc. Entonces, vamos a poner acá el título fuerza entre conductores rectos paralelos. Este tema siempre es fácil porque es paralelos. Con el paralelo de resistencias y capacitores. Bueno, entonces vamos a dibujar dos conductores se supone que son infinitos, pero vamos a fingir demencia porque necesitamos como dato la longitud de los conductores. En realidad yo lo que puedo hacer es la fuerza por unidad de longitud, ¿no? Para no fingir demencia de que los conductores son infinitos y en realidad no son. Entonces vamos a tener como dato acá una longitud L, ¿sí? Para la cual vamos a calcular la fuerza que se ejercen mutuamente. Vamos a suponer que los dos tienen el mismo sentido de circulación de la corriente hacia arriba, pero que estas corrientes tienen distinto valor, ¿no? I1 e I2. Bien, y además conocemos la distancia que separa a los conductores. Qué silencio. Después ponemos música en el video de YouTube.
Entonces conocemos esta distancia D que separa los dos conductores. Esos son los datos que necesitamos. Bueno, entonces el conductor 1, por la ley que vimos recién, va a producir un campo como el conductor, todos los puntos del conductor 2 están a la misma distancia del conductor 1 porque son paralelos. Entonces el campo que el conductor 1 produce en todos los puntos del conductor 2, ¿cómo va a ser? ¿Entrante o saliente? Bueno, agarro la regla de la mano derecha, pulgar indica el sentido de I1 y los dedos me dicen que acá hay un campo en todos estos puntos, ¿cómo? Entrante o saliente. Bien, así, con seguridad. Entonces voy a dibujar que en todos los puntos voy a tener el mismo campo B. Entonces, si bien B no es uniforme, ¿no? Porque a medida que me alejo, ¿sí? Este B, que es el B, ¿sí? Que voy a llamar 1, ¿no? B1. ¿Cómo va a ser el módulo de B1? Va a ser mu0 por I1 sobre 2pi D. ¿Bien? Ese es el B1 producido sobre el conductor 2. Pero ahora vamos a rescatar este B1 con la corriente I2, va a producir una fuerza. Vamos a rescatar la fórmula de la fuerza que vimos en la clase pasada. Entonces, esa fuerza, que sería entonces, voy a poner el módulo de esa fuerza, o mejor vamos a poner la expresión vectorial. ¿Qué bebé? La fuerza que 1 le hace a 2, ¿sí? Va a ser igual a, la fórmula era el producto de I1 por L, vamos a usar los colores adecuados. I1L es de color celeste. Es un vector que tiene el sentido de la corriente I1, ¿sí? Y su módulo es el valor en amperes de I1 por la longitud de L en metros, ¿sí? Esto va a ser entonces producto vectorial con el campo B2. Con el campo, perdón. No, B1. Perdón, me equivoqué. Porque esta es la fuerza que 1 le hace a 2. Entonces la corriente que estoy usando es esta. Acá, I2. I2. Vectorial con B1, porque es el B que produce la corriente 1. Ven, acá está la interacción entre la corriente 2 y la corriente 1. ¿Sí? Ahora, el módulo de la fuerza. Bueno, me cansé de los colores, chicos. Vamos todo negro. El módulo entonces de la fuerza 1,2 va a ser directamente, bueno, I2, L, el módulo de B1, que lo voy a llamar así B1, pero B1 es esto que está acá. Claro. Así que me queda que la fuerza 1,2, ahora no le puse flechita, quiere decir que es el módulo de la fuerza, va a ser I2 por L, acá faltaría el seno de 90 grados, ¿no? Que vale 1. Chau. Sería I2 por L, ¿sí? Por B1, que sería mu0 I1 sobre 2pi D. ¿Sí? El resultado, si lo ordenamos, sería mu0 sobre 2pi, lo ponemos adelante, que son todas constantes, y después vendría el producto desde L por I1 por I2. Sobre D. ¿Bien? Bien. Bueno, si hacemos el mismo procedimiento ahora, pero para esta fuerza entonces, según el producto vectorial que puse acá, ¿para dónde apuntaría acá la fuerza sobre el conductor 2? Estoy haciendo un vector que va para arriba con un vector entrante. Es de atracción, o sea, la fuerza va para allá, para allá. Esta va a ser la fuerza, entonces, que 1 le hace a 2. Bueno, por la tercera ley de Newton, la fuerza que 2 le hace a 1 tendría que ser también entrante, de atracción. Vamos a verificarlo, entonces, analizando el producto vectorial. El mismo análisis que hicimos acá, ahora la fuerza la vamos a esperar, esto lo voy a subir un poquito. Lo achicamos un poco y lo subimos.
Esto no se puede hacer ni en un cuaderno ni en un pizarrón, ¿no? Solo acá. Solo acá tenemos esta magia. Bueno, entonces la fuerza 2, 1, entonces sería el producto vectorial de la fuerza acá, que 2 le hace a 1. Sería el producto vectorial de ahora I1L. I1L. Producto vectorial con B2. Viene la flechita. Bien, entonces, bueno, si miramos este producto vectorial, sí, ahora vemos claramente que la fuerza 2, 1, ves, tengo vector para arriba con, ¿cómo sería el campo acá? Nos falta dibujar el campo. Entonces, si I2 va para arriba, le clavo el pulgar a I2 y acá el campo, ¿cómo sería? ¿Entrante o saliente? Saliente. A ver, ponemos pulgar acá, dedos. ¿Sí? Tendríamos acá. Me quedé con el bicho este pegado. Tendríamos, mira, pulgar para arriba, ¿no? Y los dedos así. ¿Está bien? Pero pulgar puesto en esta corriente, en I2, ¿no? Y los dedos que hacen acá, ¿sí? ¿Salen o entran? Horrible la mano esa. Entran. ¿Cómo entran? Tenés que pensar en el papel. Entro al papel, salgo del papel, ¿sí? Pongo el dedo acá, ¿ok? Y acá los dedos, mira, ¿qué hacen? Vienen por atrás. ¿Ok? Entonces acá es saliente el campo. Todos timbres. Bien. Entonces este es el B que produce la corriente 2, que lo vamos a llamar B2. Bien. Por lo tanto, la fuerza, que es el producto vectorial de este vector celeste que va para arriba y este vector verde que sale de la hoja, voy del vector celeste al verde ahora con la mano derecha y me da, bien, bueno, sé que les quemó el cerebro con esto, ¿no? Un poquito. Esta va a ser la fuerza 2, 1. Hicimos el análisis y se verifica la tercera ley de Newton, ¿sí? No puede una ley física ir en contra de otra, ¿bien? Por lo que son leyes. Bueno, entonces, ¿cómo sería el módulo de F21? Y sería, ¿no? I1 por L, ¿no? Por B2 por el seno de 90. Pero B2, a su vez, ¿cómo se obtiene B2? Mu0 por I2 sobre 2pi, la distancia D que separa los cables. Bueno, entonces si colocamos esto acá adentro, me quedo entonces, la empiezo acá, que F21 vale I1 por L por Mu0 por I2 sobre 2pi por D. Ordenando Mu0 sobre 2pi adelante, para que no se espante. ¿Y qué vendría ahora? En el orden que pusimos arriba. L, I2, I1 sobre D. Y es la misma expresión que tengo acá arriba, ¿ven? Sí. ¿Está bien? Puse a propósito I2 y 1. Sí, cambia el sentido, pero el módulo de intensidad es exactamente la misma. Que también lo dice, claro, la intensidad igual también lo dice la tercera ley de Newton. Bueno, así que muy bello. Entonces, ¿qué pasaría si una de las corrientes se invirtiera? Es decir, si las dos corrientes en vez de tener el mismo sentido tuvieran sentido opuesto, ¿no? Bueno, si yo invierto, ponele que invierto I2. Invierto I2 para abajo. Bueno, se va a invertir la fuerza esta porque el campo B1 sería igual que antes. Sí. Entonces esta fuerza iría para la derecha. Bien. Y a su vez, al invertir I2, se invierte el campo B2 Claro. en el otro cable.
Y en el otro cable, si la corriente I1 sigue siendo igual, pero se invierte V2, también se invierte la fuerza. Entonces, lo loco es que las fuerzas entre cargas, la ley de Coulomb, si las cargas eran de distinto signo, eran de atracción. Bueno, acá las fuerzas entre conductores son de atracción cuando las corrientes tienen el mismo sentido. Y de repulsión cuando tienen sentido opuesto. ¿Okay? Si vos tenés un cable dipolar, siempre en un cable dipolar que alimenta un artefacto, la corriente va por un cable y vuelve por el otro. Y la separación es muy pequeña, ¿no? Mira qué pasa si la separación es pequeña con la intensidad de la fuerza. Es bastante grande la fuerza, ¿eh? Sí. ¿Bien? Así que, como en un cable bipolar siempre la corriente va por uno y vuelve por el otro, las corrientes son de sentido opuesto y la fuerza es de repulsión. O sea que en un cable bipolar siempre los dos conductores tienden a repelerse. No importa si la corriente es alterna o continua, porque siempre cuando va por uno vuelve por el otro, ¿sí? Porque así circula la corriente, ¿no? Famoso retorno. Exacto. Entonces por uno va, por el otro retorna. Entonces siempre la fuerza es de repulsión entre los dos cablecitos, ¿ok? Y bueno, eso lo podemos hacer, lástima que reventamos la pila que teníamos ahí. Bueno, vamos a cortar la grabación porque estamos grabando por conversaciones tontas. Adiós.